Renata Ferreira siempre ha sido considerada un ejemplo de éxito. Joven, ambiciosa y dueña de una marca de moda en rápido crecimiento, tenía todo lo que se podía desear en su sector. Su nombre era uno de los más comentados del mercado y su marca no solo era una referencia nacional, sino que también comenzaba a ganar prominencia internacional. En medio de tal crecimiento, la vida personal de Renata parecía seguir el mismo camino. Estaba a punto de casarse con Lucas, ejecutivo de una gran empresa, y la ceremonia se estaba planeando como un evento prestigioso. Era una unión que representaba todo lo que la pareja ideal podía simbolizar: éxito, riqueza, belleza y estatus. Para Renata, esta boda fue el final de un ciclo perfecto. Pero la vida tiene la costumbre de no seguir los planes. Se acercaba el día de la boda y Renata estaba inmersa en los últimos detalles. El vestido, el buffet, los invitados, todo tenía que ser impecable. Aunque estaba centrada en construir esta nueva etapa con Lucas, nunca le costó recordar el pasado con cierta calma. Una de las decisiones que tomó, sin pensarlo demasiado, fue invitar a Tiago, su exmarido. Siempre había mantenido una relación de amistad con él, desde que se separaron años atrás. Su matrimonio terminó en paz, sin mayores dramas, y nunca sintió la necesidad de cortar lazos por completo. La invitación fue casi una formalidad. Tiago siempre había sido discreto, con una vida sencilla, lejos de los focos que seguían su carrera. No veía razón para no invitarlo. Cuando Tiago llegó al evento, Renata lo recibió con una sonrisa amable, como siempre. Era un poco mayor, con el pelo un poco más canoso, pero conservaba la misma sonrisa amable de siempre. Sin embargo, pronto se le unió una niña. Tenía solo 4 años, pero ya se parecía un poco a Tiago, con sus grandes ojos oscuros y una expresión curiosa. Renata se detuvo un momento, intentando comprender qué sucedía. La niña estaba feliz, correteando por la habitación con el pelo suelto y despeinado, pero algo en su forma de mirar a Renata parecía molestarla. Tenía rasgos físicos similares a los de Renata. No podía explicarlo, pero era innegable. La niña se parecía a ella de una forma extraña, y eso la desconcertó. La incomodidad se extendió por Renata como una nube inesperada. Siempre había creído que había cerrado todos los ciclos con Tiago, que no quedaba nada entre ellos. La separación fue amistosa y no veía motivo para guardar rencor ni resentimiento. Pero allí, con la niña ante sus ojos, sintió algo que no supo identificar. Quizás fue la conmoción de ver a su exmarido con una nueva familia, quizás el hecho de que nunca imaginó que Tiago pudiera seguir adelante así, sin que ella lo supiera. Forzó una sonrisa para la niña, pero la sensación de vacío e incomodidad creció en su interior, mezclándose con una punzada de dolor que no esperaba sentir en ese momento. La niña, probablemente notando la tensión en la habitación, se alejó y empezó a jugar con otros niños. Cuando Tiago se acercó a Renata, su tono de voz no era el habitual. Había algo serio, algo que no estaba acostumbrada a oír. Renata, yo quería decirte algo antes, pero pensé que no era el momento. Tengo una hija, se llama Sofía, dijo con una sonrisa nerviosa, intentando suavizar la revelación. Es fruto de una relación que empecé después de que nos separáramos. Sabía que en algún momento lo sabrías y pensé que sería mejor hacerlo ahora. Renata no supo qué decir. Quedaron suspendidas en el aire como una bomba silenciosa y se encontró incapaz de digerirlas de inmediato. Miró a Sofía, que ahora estaba distraída jugando con una muñeca cerca de la mesa de dulces, y una sensación de confusión se apoderó de ella.
¿Cómo podía tener una hija? ¿Y cómo nunca lo había sabido? Esas preguntas no paraban de resonar en su cabeza. Renata retrocedió un poco, intentando procesar lo que acababa de descubrir. La boda, que antes parecía un evento perfecto y feliz, ahora estaba llena de una tensión que no sabía de dónde provenía. Miró a Lucas, que estaba hablando con unos amigos del trabajo, y notó que estaba un poco distraído. Él no parecía notar el cambio de humor que se había apoderado de ella. Pero Renata ya estaba pensando en cómo esta historia lo cambiaría todo. La imagen de mujer exitosa, que siempre había cultivado, pareció desmoronarse un poco ante este nuevo hecho. Se sentía extraña, como si estuviera perdiendo el control de su propia vida, de las decisiones que había tomado hasta entonces. Y, en el fondo, había algo que la inquietaba aún más, la idea de que ella ya no sería la única persona importante en la vida de Tiago. Ahora tenía una nueva familia, una nueva historia. A medida que avanzaba la noche, Renata intentaba ocultar la inquietud que crecía en su interior. Su sonrisa era más forzada, las conversaciones más superficiales. Cada vez que miraba a Sofía, la incomodidad crecía. Era como si todo lo que sabía del pasado, de su relación con Tiago, se hubiera desmoronado de repente. Sabía que quienes la rodeaban simplemente se divertían, disfrutaban del evento, pero para ella, la boda ya no tenía el mismo brillo. Tiago estaba allí, con su hija, y empezaba a sentir que le estaban arrebatando algo. No era que tuviera una relación profunda con Sofía, sino que el hecho de no haber formado parte de este nuevo capítulo en la vida de Tiago la hacía sentir excluida de algo importante, algo que no sabía que podía haberse perdido. A la mañana siguiente, Renata se despertó temprano, como siempre en días importantes. Se miró al espejo, intentando ordenar sus pensamientos. La boda seguía desarrollándose en su mente, pero lo que más la inquietaba era la presencia de Sofía. No eran celos ni posesividad, sino el vacío que representaba esa niña. Se sentía fuera de lugar, como si un fragmento de su propia historia se hubiera borrado. Recordó los años que había pasado con Tiago, las cosas que habían compartido y cómo todo le había parecido tan claro y sencillo antes. Ahora se encontraba cuestionando cada uno de esos recuerdos, preguntándose si había algo que no había visto, algo que había ignorado con el tiempo. Lucas intentó hablar con ella sobre lo sucedido, pero Renata estaba demasiado absorta en sus pensamientos como para prestarle atención. Él no parecía comprender la gravedad del asunto, intentando aliviar la situación con palabras de apoyo. Renata, es solo un niño. No tiene por qué ser así. Estás exagerando, dijo en voz baja, intentando tranquilizarla. Pero para ella no era una exageración. No solo estaba lidiando con un niño desconocido, sino con la comprensión de que el pasado de Tiago no había terminado. Su vida, al contrario de lo que imaginaba, había seguido adelante sin ella, y eso le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Durante los días siguientes, Renata intentó continuar con los preparativos de la boda, pero la presencia de Sofía y el hecho de que Tiago ahora tenía una nueva familia la rondaban constantemente. Se preguntaba qué haría con todo esto, si podría seguir adelante con Lucas de la misma manera. No quería que él supiera cuánto la estaba afectando la situación, pero lo cierto es que se sentía cada vez más dividida. La inseguridad que sentía comenzó a reflejarse en otros aspectos de su vida. Su trabajo, su imagen, todo parecía haber perdido el brillo que alguna vez tuvo. Ya no sabía si era realmente feliz o si solo guardaba las apariencias para
seguir un camino que parecía estar marcado. Tiago, por otro lado, intentaba ser lo más educado posible, manteniendo la distancia que siempre había mantenido con Renata. Sabía que la situación era incómoda, pero no entendía por qué ella reaccionaba así. Para él, Sofía era solo una parte más de su vida y no veía motivo para ocultarle su existencia a Renata. Creía que, con el tiempo, ella podría aceptar la situación y, quién sabe, incluso acercarse a la chica. Sé que te sientes incómoda, Renata, pero ella merece saber la verdad y también puede tener un lugar en tu vida si tú quieres, había dicho Tiago, con una sinceridad que no ocultaba la esperanza de que las cosas mejoraran. Renata miró el mensaje de Tiago a la mañana siguiente y por primera vez sintió una oleada de incomodidad mezclada con arrepentimiento. Tenía razón, quizás había sido demasiado fría, demasiado distante. Pero ¿qué haría ahora? Tenía tantas dudas, tantas inseguridades. La maternidad, que siempre había estado lejos de sus planes, ahora parecía un concepto que ya no podía ignorar. Se sentía dividida entre la exitosa profesional que siempre había sido y la mujer que ahora tendría que lidiar con sentimientos que nunca había imaginado. Y lo que más la asustaba era el miedo a que, al aceptar todo esto, su imagen de éxito y control se derrumbara. ¿Qué haría con su propia identidad, ahora que la vida parecía no seguir los planes que tenía para sí misma? El fin de semana transcurrió sin grandes cambios, pero Renata no podía dejar de pensar en todo lo sucedido. Cada vez que miraba a Lucas, sentía una creciente sensación de desconexión, algo que antes no había podido identificar. Él parecía comprender lo que sucedía, pero de forma muy superficial. No veía la complejidad de lo que ella sentía. Para él, todo seguía en orden, pero para Renata, la situación con Sofía y Tiago lo había puesto todo en perspectiva. La idea de la maternidad, que le había parecido lejana y casi irrelevante, ahora estaba ante ella de una forma que no sabía cómo afrontar. Empezó a preguntarse si sería capaz de ser la mujer que siempre había soñado ser, teniendo que compartir ese espacio con alguien que, hasta entonces, no había formado parte de su mundo. Lucas, con su mentalidad práctica y orientada a los negocios, intentó por todos los medios que Renata se sintiera mejor. Sugirió que hicieran un viaje para alejarse de la tensión de su matrimonio y de todo lo que estaba sucediendo. Pero Renata sentía que un viaje no resolvería sus problemas internos. Lo que realmente necesitaba era tiempo para procesar sus sentimientos y comprender qué significaba esto para ella. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que todo era solo una fase pasajera, pero con cada momento que pasaba se hundía cada vez más en la duda. Un día, mientras estaba en su estudio, Renata decidió que necesitaba confrontar a Tiago. No sabía exactamente qué esperar de esa conversación, pero sentía que necesitaba comprender todo lo que estaba sucediendo. Lo llamó y él respondió rápidamente, como si hubiera estado esperando su llamada. «Tiago, necesito hablar contigo», dijo con voz más firme de lo que sentía. Tiago accedió y pronto quedaron en verse. Renata no estaba segura de qué diría, pero sabía que de alguna manera era necesario para poder seguir adelante, para comprender mejor la realidad que se avecinaba. Cuando Renata conoció a Tiago, el ambiente era tenso. Él la saludó con una sonrisa tímida, como intentando disimular cualquier incomodidad. Pero al mirarlo, Renata se dio cuenta de que él parecía tranquilo, en paz consigo mismo, mientras que ella estaba completamente perdida. Charlaron unos minutos sobre trivialidades, pero Renata no tardó en sacar el tema.
No sé qué esperas que haga con esto, dijo, intentando no sonar demasiado dura. No sabía de Sofía, Tiago. Esto me sorprende. Sé que nuestro matrimonio terminó, pero nunca me hablaste de ella. Yo no sé qué pensar de todo esto. Tiago la escuchó atentamente sin interrumpirla y finalmente habló. Sé que no te esperabas esto. No quería hacerte daño, Renata, pero Sofía es mi hija y necesita saber quién eres. Si me lo permites, me gustaría que la conocieras mejor. El silencio entre ellos se prolongó durante unos segundos. Renata buscaba palabras que no sonaran crueles, pero que también expresaran lo que sentía. Sentía la necesidad de ser honesta, aunque eso significara ser dura. No sé, Tiago. Yo siempre pensé que definitivo, que no había nada más que hacer entre nosotros. Ahora, con este niño, con esta nueva realidad, me siento fuera de lugar. No sé qué hacer con esto. Tiago, una vez más, no la interrumpió. La miró con una calma que la sorprendió. Lo entiendo, Renata. Solo quería que supieras la verdad. Y si alguna vez sientes que puedes acercarte a Sofía, ten la seguridad de que estará ahí con los brazos abiertos para ti. Las palabras sencillas y sinceras de Tiago hicieron que Renata reflexionara profundamente sobre todo lo que estaba sucediendo. En los días siguientes, Renata se volvió más introspectiva. La conversación con Tiago no la tranquilizó precisamente, pero la ayudó a afrontar la situación con mayor claridad. Sabía que no tenía respuestas inmediatas, pero sentía que quizá era hora de reconsiderar algunas cosas de su vida. La imagen de mujer exitosa que siempre había tenido comenzaba a desmoronarse, y esto, de alguna manera, la hizo cuestionarse quién era realmente. ¿Qué quería para el futuro? ¿Podría ser madre? ¿Sería posible compaginar su carrera con una nueva responsabilidad? Aún no tenía las respuestas, pero de algo estaba segura. Ya no podía ignorar la realidad de Sofía ni la historia de Tiago. Su matrimonio con Lucas, que una vez pareció la realización de todos sus sueños, se encontraba ahora en un punto de incertidumbre. Lucas notó el cambio en Renata, pero no sabía qué hacer para ayudarla. Ella no quería hablar de ello con él. Todavía no. Sabía que para comprender lo que realmente quería, necesitaba tiempo para sí misma. Lo que más temía era perder la imagen de mujer fuerte y exitosa que todos a su alrededor veían, pero al mismo tiempo comenzó a cuestionarse si ese rol era realmente lo que la hacía feliz. La duda la dominaba y ya no sabía si tendría la fuerza para afrontar todo lo que la vida le había puesto en el camino. Finalmente, Renata llegó a la conclusión de que necesitaba dar un paso atrás, reflexionar sobre su vida y sus decisiones. No sabía qué le depararía el futuro, pero también sabía que para seguir adelante necesitaba comprender quién era realmente, sin las máscaras que se había construido a lo largo de los años. Su vida no podía limitarse al éxito, el trabajo y el estatus. Necesitaba buscar algo más profundo, algo que realmente tuviera sentido para ella. Quizás era hora de ver la maternidad con otros ojos. Quizás era hora de enfrentar sus propios miedos e inseguridades. Desde ese día, Renata decidió que ya no viviría para complacer a los demás. Estaba lista para emprender el viaje de descubrir lo que realmente le importaba. Y con eso, comenzó a comprender que, a veces, perder el control es el primer paso para alcanzar la libertad. Habían pasado algunos meses desde aquel encuentro con Tiago. Renata aún estaba en proceso de aceptación, pero cada día sentía que estaba más cerca de encontrar las respuestas que buscaba. Su matrimonio con Lucas, aunque seguía en pie,
ya no ocupaba el mismo lugar central en su vida. Seguían juntos, pero Renata sentía que la relación había cambiado. No sabía si eso significaba el fin de lo que habían construido o si era solo una etapa. Pero una cosa estaba clara: el matrimonio ya no podía ser el centro de su existencia, al igual que la carrera que siempre la había definido. Era como si algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre, algo que ya no podía ignorar. Un fin de semana lluvioso, Renata finalmente decidió dar el paso que llevaba tanto tiempo posponiendo. Fue a visitar a Sofía. El encuentro no estaba planeado, pero era algo que Renata sabía que tenía que hacer. El miedo al rechazo o a sentirse inadecuada estaba presente, pero ya no quería vivir con esas inseguridades. Al llegar a casa de Tiago, la pequeña Sofía jugaba en el jardín, bajo la atenta mirada de su madre. La niña la reconoció al instante, con una sonrisa tímida, y corrió hacia ella, tomándole la mano. Renata, quien hasta entonces había evitado cualquier tipo de cercanía con Sofía, sintió una inesperada calidez en el pecho. Algo en su interior le decía que quizás había dado el primer paso en la dirección correcta. Tiago también estaba allí, pero como siempre, mantuvo la distancia, respetando el espacio de Renata. La observaba desde lejos, pero no dijo ni una palabra mientras interactuaba con Sofía. Renata no sabía exactamente qué hacer, simplemente se dejó llevar por la espontaneidad del momento. La niña empezó a hablar de lo que estaba aprendiendo en la escuela y de sus juegos favoritos, mientras Renata, aunque un poco perdida, escuchaba atentamente. No era fácil, pero había algo en la sencillez de Sofía que parecía aportar una sensación de paz, algo que Renata ya no sabía cómo encontrar en su ajetreada vida. Sonrió, quizás por primera vez de verdad, desde que todo había comenzado. Ese día, Renata no tuvo grandes revelaciones, no hubo una transformación instantánea, pero lo que ocurrió fue algo sutil, algo que no podía describir en palabras. Al final de la tarde, cuando la visita estaba a punto de terminar, Sofía la abrazó con ese abrazo fuerte y sin reservas que dan los niños. Renata sintió los pequeños brazos alrededor de su cuello y por primera vez no se sintió como una extraña. Sintió que allí había una posibilidad, algo que aún necesitaba explorarse, pero que podría construirse con el tiempo. Cuando Renata regresó a casa, estaba agotada, pero con la mente más tranquila. Sabía que esto no significaba que todo estuviera resuelto, pero también sabía que había dado el primer paso. No necesitaba tener todas las respuestas de inmediato, pero ese momento con Sofía había sido un punto de inflexión. Ahora comprendía que su identidad ya no estaba ligada solo a su carrera o a su matrimonio con Lucas, sino también a la capacidad de abrirse a algo nuevo, a algo inesperado. La maternidad no tenía que ser perfecta, no tenía que ajustarse a sus expectativas ni a sus planes. Simplemente tenía que ser real. En los días siguientes, Renata reflexionó sobre lo sucedido. Se dio cuenta de que la decisión de visitar a Sofía no era una solución mágica a todos sus problemas, pero era un comienzo. No sabía cómo iría su vida a partir de entonces, pero sentía que se había quitado un peso de encima. Podía tomarlo con calma, sin prisas, sin presiones externas. Aún tenía mucho que aprender, pero había algo en la presencia de Sofía que la hacía sentir más en paz consigo misma. No necesitaba tenerlo todo bajo control. Tal vez, por fin, podría empezar a aprender a permitirse ser vulnerable, y eso la haría crecer de maneras que nunca imaginó. Pasó el tiempo y Renata continuó su camino. Se acercó más a Sofía,
pero no tenía prisa por crear una relación perfecta, ni por llenar el vacío que aún existía en su interior. Simplemente se permitió estar presente, y eso fue suficiente. Su matrimonio con Lucas seguía vigente, pero también había cambiado. Renata no sabía si él seguía siendo la base de todo lo que deseaba. Pero en ese momento supo que necesitaba vivir su verdad. Quizás el futuro le deparara otras sorpresas, quizás tomara nuevas decisiones, pero lo más importante era que estaba dispuesta a reconectar consigo misma sin las máscaras que solía usar para complacer a los demás. En una tarde tranquila, Renata se reunió con Tiago una vez más para hablar sobre el futuro de Sofía y lo que podía ofrecerle. Tiago se alegró de ver el cambio de Renata, pero también sabía que aún tenía muchas inseguridades a que afrontar. «No espero nada de ti, Renata», dijo con calma, «pero sé que, de alguna manera, tienes algo que ofrecerle a Sofía. No sé si te sientes preparada, pero sé que tienes un gran corazón y ella lo ve». Las palabras de Tiago fueron como un peso que se le quitó de encima. No necesitaba ser la madre perfecta ni la mujer que todos esperaban. Solo necesitaba ser fiel a sí misma y a Sofía. Renata sabía que su camino estaba lejos de terminar, pero por primera vez se sentía en paz con el rumbo que estaba tomando su vida. El matrimonio, la maternidad, la carrera profesional, todo seguía en juego, pero ya no le preocupaba lo que pensaran los demás. Estaba aprendiendo a ser más honesta consigo misma y por primera vez aceptando que no tenía todas las respuestas. La vida de Renata se estaba volviendo más sencilla, pero también más plena. Empezaba a comprender que el verdadero éxito residía en encontrar el equilibrio, en permitirse vivir con autenticidad, sin presiones externas. Y así, Renata dio los pasos necesarios, sin apresurarse en la búsqueda de la perfección, sin miedo a arriesgarse. El futuro aún era incierto, pero estaba lista para vivir la vida que eligió, sin importarle las expectativas que le habían impuesto. Sabía que la vida podía estar hecha de pequeñas decisiones, de momentos de silencio e introspección, y que lo importante era ser fiel a su corazón. Con eso, Renata finalmente encontró la libertad, y, contrariamente a lo que imaginaba, esta libertad no provenía de una carrera brillante ni de un matrimonio perfecto, sino de aceptar su propia humanidad. Y ese, para ella, fue el mayor éxito que pudo alcanzar. En los días posteriores a su conversación con Tiago, Renata notó que algo en su interior se sentía más ligero. Aunque aún lidiaba con dudas y cierta incomodidad ante tantos cambios, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo despertaba sin esa sensación de asfixia. Empezó a reevaluar su forma de vida hasta entonces, siempre a toda marcha, siempre intentando demostrar algo a los demás, y quizá incluso a sí misma. Ahora estaba aprendiendo a bajar el ritmo. Seguía siendo una mujer ambiciosa, por supuesto, pero empezó a comprender que la ambición no tenía por qué significar un sacrificio emocional constante. No tenía por qué significar soledad. El ambiente con Lucas era diferente. Seguían compartiendo el mismo apartamento, la misma cama, los mismos compromisos sociales, pero había una nueva y silenciosa distancia entre ellos que crecía poco a poco. Él se involucraba menos, era más comedido al hablar, más frío. Renata lo notaba, pero no lo exigía. Tampoco se sentía ya parte de ese lugar con la misma convicción que antes. Una noche, al volver de un evento de marca, cenaron en silencio. Él picoteaba su plato sin tener hambre. Ella miraba por la ventana, absorta. Cuando terminaron, él simplemente dijo: «Creo que tenemos que hablar pronto». Ella asintió, un sí
casi imperceptible. Ninguno parecía listo, pero ambos sabían que estaban a punto de algo definitivo. La cercanía con Sofía se hizo más frecuente. Renata empezó a visitarla una vez por semana, luego dos. Le llevaba dibujos, libros infantiles, a veces pasteles o juguetes. Empezó a memorizar los gustos de la niña, que le gustaban las zanahorias crudas, que le daban miedo los truenos y que había dormido con el mismo osito de peluche desde bebé. A veces, cuando Sofía sonreía o hacía un berrinche, Renata se quedaba mirándola fijamente demasiado tiempo, intentando comprender qué sentía. Era como ver cómo algo perdido regresaba lentamente. No era su hija, se repetía Renata, sino alguien que la tocaba como ninguna otra niña la había tocado antes. Era más que curiosidad, era cariño. La madre de Sofía, Ana Luisa, era amable y siempre recibía a Renata con respeto, aunque al principio había una tensión contenida entre ellas. Dos mujeres conectaron con el mismo hombre, pero por caminos distintos. Ana pareció darse cuenta de que Renata estaba allí para algo más que una visita formal. Una tarde, mientras Sofía dibujaba sentada en el suelo, Ana comentó directamente pero sin agresividad: «Habla de ti todo el tiempo cuando te vas». Renata no sabía qué decir. Sintió un nudo en la garganta. Era hermoso, pero también doloroso. Era un tipo de cariño que no sabía si merecía, pero que empezaba a desear. Fue un domingo por la tarde cuando Lucas finalmente la confrontó. Estaban en casa, en silencio, como casi siempre últimamente. Puso 2 tazas de café en la mesa y se sentó frente a ella. Le dijo que la amaba, que siempre la había admirado, pero que ya no reconocía a la mujer con la que estaba. «Hay días que te miro y siento que ya te has ido, aunque estés aquí». Renata no discutió. Ella lo sabía. Él no se equivocaba. Ella ya se había ido en muchos sentidos. Ya no había rabia, ya no había dolor. Solo un cansancio mutuo. Cuando él le preguntó si aún quería casarse, tardó más de lo debido en responder. «No lo sé», fue todo lo que dijo. Y en ese momento, ambos supieron que se estaban despidiendo, incluso sin usar esa palabra. Al día siguiente, Renata canceló discretamente el contrato con la organizadora de bodas. No armó un escándalo ni dio explicaciones públicas. Simplemente dijo que el evento se pospondría, quizás indefinidamente. Algunos allegados se sorprendieron, otros se sintieron aliviados. Su madre llamó preocupada. Sus compañeros de la marca especularon discretamente. Lucas se fue de casa 2 días después, con 2 maletas y una mirada abatida. Se fue sin protestar, solo con un abrazo silencioso. Renata lloró sola esa noche, pero no era solo tristeza, también era alivio. No porque no lo quisiera, sino porque sabía que ya no estaban en el mismo lugar. A veces, el amor también es dejar ir, y ella finalmente lo estaba aceptando. En los días posteriores a la partida de Lucas, Renata empezó a pasar más tiempo en casa, no por tristeza ni desánimo, sino porque necesitaba silencio. Por primera vez en años, no necesitaba apresurarse. La marca seguía funcionando bien. Su equipo era competente y empezó a darse cuenta de que podía bajar el ritmo sin que todo se desmoronara. Aún así, había momentos de vacío. Miraba la cama hecha, la mesa puesta para una sola persona y sentía un extraño frío por dentro. No era arrepentimiento, sino una especie de anhelo que no podía definir. Anhelo, quizás, por lo que creía tener. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en el armario, Renata encontró una carpeta con dibujos viejos, borradores de cuando aún era becaria. Se sentó en el suelo y hojeó con calma las páginas amarillentas. Recordó cómo empezó todo.
el alquiler atrasado, el trabajo freelance que hacía por la noche, las telas baratas que compraba en Bras. Recordó a Renata, que llevaba bolsas en el metro, que vendía prendas en Instagram, que soñaba con lo que ahora era realidad. Y por primera vez se preguntó, ¿valió la pena humanizarlo todo en el camino? Esa duda resonó durante días. Su relación con Tiago se hizo más presente. Hablaban más a menudo, a veces por Sofía, a veces sin un motivo específico. Tiago no hacía ningún gesto directo, pero una antigua complicidad entre ellos comenzaba a resurgir. Renata lo notaba, pero aún no sabía qué hacer con esa percepción. No era pasión, ni precisamente anhelo. Era la sensación de estar con alguien que ya la conocía sin tener que darle explicaciones. Y eso, después de años de relaciones basadas en las apariencias y la perfección, era un alivio. Un sábado, Renata fue con Sofía a una plaza cerca del apartamento de Tiago. Se sentaron en el suelo a comer palomitas y a ver jugar a los demás niños. La niña estaba feliz, saltando, corriendo y regresando para mostrar las hojas secas como si fueran grandes tesoros. Renata la observaba atentamente. Vio cómo Sofía hablaba con las manos, cómo fruncía el ceño al pensar, cómo se distraía con facilidad y se dejaba llevar por todo. Y en un instante, casi sin darse cuenta, Renata se sorprendió imaginando, ¿y si ella también fuera mi hija? Eso la asustó. Era la primera vez que se permitía pensar así. A última hora de la tarde, mientras conducían a casa, Sofía se quedó dormida en el coche, con la cabeza apoyada en el hombro de Renata. El coche estaba atascado en el tráfico, la ciudad a su alrededor latía con fuerza, y en ese silencio, algo en su interior se quebró. Empezó a llorar lentamente, sin emitir sonido alguno, con la cara vuelta hacia la ventana. Lloró por la chica, por Lucas, por sí misma. Lloró por la mujer en la que se había convertido y por todo lo que había dejado atrás en el camino. Lloró porque sentía que tal vez deseaba algo que nunca supo que quería. Y por primera vez no encontró debilidad en eso. Esa noche, Tiago envió un mensaje corto. Sofía habló de ti todo el día. Me preguntó si nos vemos mañana. Renata tardó unos minutos en responder. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo una opresión en el pecho. No quería ser impulsiva. No quería tomar decisiones impulsadas por la emoción de un hermoso sábado, pero tampoco quería escapar, así que respondió, sí, quiero verte mañana. Y se quedó allí, mirando su celular después de enviarlo, con la sensación de que se había abierto una puerta que ella misma había cerrado años atrás y que ahora por primera vez quería cruzar. Al día siguiente, Renata paró en el supermercado y compró fruta, pan y yogur. Caminó hasta el apartamento de Tiago con una bolsa en la mano, como si ya lo supiera. Cuando abrió la puerta, Sofía corrió hacia ella sin contemplaciones, abrazándola por las piernas. Renata se agachó y le devolvió el abrazo con fuerza. Olió el aroma infantil que emanaba de su pelo, una mezcla de champú barato, sol y almohada. Tiago observaba desde la puerta, en silencio. Los dos adultos intercambiaron una mirada que lo decía todo. No sabían a dónde iba esto, pero estaban allí, listos para averiguarlo. Las tres pasaron la mañana juntas, prepararon café, escucharon música suave en la sala y dejaron que Sofía pintara la mesa con gouache. Renata, con delantal, el pelo recogido y la cara limpia, se rió de sí misma al verse reflejada en la ventana. No recordaba la última vez que había pasado una mañana entera sin tacones, sin maquillaje, sin una llamada de trabajo que lo interrumpiera todo. Y lo más extraño, no echaba nada de menos. Ni las citas, ni los correos, ni las alfombras rojas.
Echaba de menos el tiempo así, tiempo real. A última hora de la tarde, Renata se quedó para ayudar a bañar a Sofía. Entró en el pequeño baño del apartamento de Tiago, donde apenas cabían 2 adultos. Los 3 estaban apiñados allí, riéndose del jabón resbaladizo, del pelo enjabonado y de la toalla mojada que cayó al suelo. Renata, con los brazos mojados, ayudó a secar a Sofía mientras Tiago la sostenía con cuidado. Esa escena, común en cualquier hogar, le parecía improbable hacía apenas unos meses. Pero ahora estaba allí, y no quería estar en ningún otro lugar. Cuando terminó de secar a la niña, Renata le dio un largo beso en la frente. La niña sonrió y susurró: ¿Puedes venir cuando quieras? Esa noche, de camino a casa, Renata decidió que necesitaba ser honesta consigo misma. Abrió la computadora, leyó algunos correos atrasados, pero no respondió a ninguno. Se conectó al grupo de planificación de la empresa y escribió: Durante los próximos 2 meses estaré parcialmente ausente para reorganizar mi vida personal. La marca está en excelentes manos y confío plenamente en el equipo. Envió el mensaje antes de que el miedo la detuviera. Luego apagó el wifi. No quería lidiar con las críticas. Por primera vez, estaba eligiendo algo diferente, y era su decisión, no una renuncia. Al día siguiente, recibió una llamada de su madre. Renata la estaba esperando. Su madre, como siempre, se preocupaba por las apariencias. «Hija, ¿estás bien? ¿Por qué has estado ausente de los eventos? La prensa pregunta por la boda». Renata respiró hondo antes de responder. Dijo que estaba bien, pero que necesitaba tiempo. Su madre no lo entendía. Dijo que lo estaba echando todo a perder. «Construiste todo esto con tanto esfuerzo, Renata». Escuchó en silencio. En el fondo sabía que su madre no era cruel. Simplemente tenía una visión diferente del éxito. Pero ya no se trataba de complacer a nadie. Cuando colgó, Renata se sintió extrañamente fuerte. Ya no necesitaba dar explicaciones. La semana siguiente, Renata empezó a recoger a Sofía del colegio 2 veces. Ana. Luisa, aunque sorprendida al principio, parecía cómoda. Las 2 madres hablaban cada vez más, intercambiando mensajes, actualizando horarios. No había rivalidad ni desconfianza. Había una especie de respeto silencioso entre 2 mujeres que sabían lo que significaba intentar aprovechar al máximo lo que la vida les ofrecía. Un día, mientras esperaba a Sofía salir del aula, Renata se sorprendió observando a otras madres en la fila. Algunas estaban cansadas, otras agitadas, otras distraídas con sus celulares, y se preguntó si algún día ella también formaría parte de eso. De lleno, no sabía qué responder, pero sentía que tal vez estaba lista. La noticia de la salida temporal de Renata de su propia marca no tardó en circular. Las páginas web de moda especularon sobre las crisis, las revistas comentaron la desaparición de la diseñadora y algunos columnistas más mordaces cuestionaron si estaba cambiando su carrera por una etapa emocional. Renata lo leyó todo en silencio, en el sofá de 1900. Casa, con una taza de té en la mano. No respondió, no negó, no explicó. Por primera vez en años, se permitió no justificar nada. Era extraño, porque durante tanto tiempo la opinión pública había influido en sus decisiones, pero ahora las decisiones provenían de otra parte. Lucas, tras semanas sin contacto, le envió un breve mensaje. Le dijo que esperaba que estuviera bien y que a pesar de todo, aún deseaba su felicidad. Renata lo leyó y sintió una opresión en el pecho, pero no respondió. No por rabia ni por orgullo, sino porque en ese momento no tenía nada más que decir. Lo que había entre ellos, aunque hermoso,
Era de una época que nunca volvería. Era como una prenda confeccionada para otra temporada. Todavía le sentaba bien, pero ya no le sentaba bien al alma. Y sabía que no podía seguir usando algo que ya no era suyo. Tiago, en cambio, estaba cada vez más presente. No la presionaba, no hacía declaraciones, no decía lo que esperaba, pero estaba ahí. En los cafés compartidos, las salidas al parque, en las conversaciones sobre Sofía. Había una especie de silencio cómodo entre ellos, diferente del silencio tenso que había experimentado con Lucas al final. Con Tiago no podía hablar y aún así sentirse comprendida. Y eso, para una mujer acostumbrada a explicarlo todo, a justificarse constantemente, era liberador. Aún así, sabía que necesitaba ir despacio, porque si quería empezar de nuevo, tendría que ser diferente. Un domingo, las tres estaban en la cocina haciendo el panqueques. Sofía estaba sentada en la encimera, revolviendo la masa con una cucharita, mientras Renata leía la receta en su celular. En un momento dado, la niña la miró y dijo: «Pareces una madre». Renata se rió, sorprendida, y respondió: «Y pareces una chef». Pero esa frase le martilleó la cabeza el resto del día. «Pareces una madre». ¿Era así como se veía? ¿O era lo que estaba empezando a ser? El pensamiento la acompañó hasta la noche, como una invitación que aún no sabía si quería aceptar, pero que la emocionaba solo de pensarlo. Por la noche, mientras Sofía dormía en su habitación, Renata y Tiago estaban sentados en el balcón, con los pies apoyados en la barandilla. La ciudad parecía más tranquila de lo habitual. Hablaron poco. Tiago comentó que Sofía se había dormido enseguida. Renata dijo que necesitaba comprarle ropa nueva. En un momento dado dijo: «Sabes, a veces pienso que te estás acercando a ella por mi culpa, porque todavía sientes algo». Renata guardó silencio. No, porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que cualquier palabra dicha a toda prisa podría confundir lo que empezaba a formarse en su interior. Tras unos segundos, ella respondió con sinceridad: «Me gusta. Aún no sé qué es, pero no es para ti. Es para ella». Tiago asintió sin sonreír, sin dramatizar. Simplemente aceptó. Y en ese momento, ambos comprendieron que algo importante se había dicho. La conexión entre ellas existía, sí, pero el vínculo que estaba surgiendo entre Renata y Sofía era algo diferente, algo que era solo suyo, y eso lo cambió todo. Renata se fue poco después, pero al regresar sintió una extraña ligereza, como si, poco a poco, la vida dejara de ser un escenario para convertirse en un hogar. A principios de marzo, Renata fue invitada a participar en un evento internacional de moda en Milán. Era el tipo de invitación que la habría hecho latir con fuerza meses antes. La marca sería una de las homenajeadas y se esperaba su presencia, pero no respondió de inmediato. Dejó el correo electrónico allí, marcado como no leído, durante 2 días, casi como si se estuviera poniendo a prueba. Cuando finalmente respondió, agradeció la invitación y la rechazó cortésmente. Dijo que estaba pasando por una fase de reestructuración personal y profesional. La respuesta fue una sorpresa, pero también un reflejo de respeto. Y Renata, al cerrar su libreta, sintió una extraña sensación de valentía. Sabía que su negativa tendría consecuencias. Algunas puertas se cerrarían, algunas oportunidades no volverían, pero en ese momento lo que deseaba era construir nuevas puertas con otras llaves. En el fondo, sabía que podía volver a la moda cuando quisiera. Lo que no podía posponer más era la oportunidad de conocerse a sí misma fuera de ese rol. Por primera vez, no era la empresaria, la diseñadora de éxito, la mujer de portada de revista.
Era simplemente Renata, y eso estaba bien. Estaba aprendiendo a aceptar lo que veía en el espejo sin necesitar los focos a su alrededor. Una tarde lluviosa de martes, Ana Luisa tuvo que viajar a toda prisa para cuidar a su madre enferma. Llamó a Renata y, con voz culpable, le preguntó si podía quedarse con Sofía 2 días. Renata no lo dudó. Acomodó un rinconcito en la habitación de invitados, compró juguetes y preparó todo con naturalidad. Cuando Sofía llegó, entró corriendo al apartamento, preguntando dónde estaba su cuarto de vacaciones. Renata se rió y le mostró el colchón colorido, los libros y los dibujos. En la pared, todo era improvisado, pero con mucho cariño. Esos 2 días fueron reveladores. Renata se despertaba temprano para preparar café, ayudaba a Sofía con su uniforme escolar y ponía su caricatura favorita en la tele mientras preparaba su mochila. Por la noche, leían un libro juntas antes de dormir. Renata se encontraba observando el rostro de la niña mientras dormía, con el pelo revuelto y la barbilla ligeramente sudorosa. A veces le dolía el corazón de una forma que no podía explicar. Era un cariño que no exigía nada a cambio, que llegaba sin previo aviso, pero que lo absorbía todo. Pensaba en la hija que nunca tuvo, en las decisiones que tomó y en cómo ese vínculo parecía haber estado siempre ahí, esperando. Una noche, Sofía tenía fiebre. Se despertó llorando y llamándola. Renata se levantó de un salto, la cargó, le tomó la temperatura y le dio el antipirético que Ana Luisa le había recomendado. Se quedó con ella en el sofá, apoyando la cabeza en su regazo, acariciándola. Hasta que le bajó la fiebre, lloró suavemente sin que Sofía la viera, con un miedo irracional de que algo le pasara a esa niña. Era una sensación nueva, intensa, casi desesperada, pero trajo consigo una claridad brutal. Le importaba. Y no era el cariño de alguien a quien le gustan los niños, era algo más profundo, más real. Cuando Ana Luisa regresó, le dio las gracias repetidamente. Dijo que no sabía qué habría hecho sin Renata. Las dos se abrazaron en la puerta del edificio, con Sofía ya dormida en brazos de su madre. Renata sintió un extraño alivio, como si se despidiera de algo importante. Esa noche se sintió inquieta. Extrañaba a su hija, aunque solo había estado fuera unas horas. Extrañaba la rutina improvisada, el buen caos, las voces en la casa. El silencio comenzó a molestarla de nuevo. Miró su celular, pensó en enviarle un mensaje a Tiago, pero no quería parecer necesitada. Aún así, lo que sentía era real, y no era necesidad, era ausencia. El sábado siguiente, Tiago apareció en la puerta del apartamento de la mano de Sofía. «Quería verte», dijo con cierta torpeza. Renata sonrió y abrió la puerta. Era la primera vez que los recibía juntos así, sin previo aviso, como en casa. Pasaron el día jugando, pintando, comiendo palomitas y viendo dibujos animados. Por la noche, mientras Sofía dormía en el sofá, Tiago se acercó y en voz baja dijo: «Me gusta verlos juntos. Tú le haces bien y ella te hace bien a ti». Renata no respondió, pero esta vez no apartó la mirada. Esa misma noche, Renata y Tiago se besaron. Fue un beso silencioso, sin promesas, sin planes. Un beso entre dos adultos que sabían que el tiempo había pasado, que muchas cosas habían cambiado, pero que aún había algo ahí, diferente de lo que era, pero no menos cierto. Durmieron juntos por primera vez en años, no fue como antes, sin prisas, sin euforia. Fue tranquilo, íntimo, lleno de pausas y silencio. Por la mañana tomaron café en silencio. Sofía aún dormía. Cuando despertó y los vio, allí, uno al lado del otro, simplemente sonrió y preguntó: «¿Vas al parque conmigo hoy?». Poco a poco,
La rutina empezó a tomar forma. No hubo anuncios, ni redes sociales, ni invitación para volver oficialmente. Simplemente empezaron a pasar más tiempo juntos. Renata no tenía prisa. Sabía que lo que estaban construyendo era frágil y necesitaba cuidados. La empresa seguía operando con su equipo y ella, aunque presente, ya no era el centro de todo. Empezó a confiar en que su valor no residía únicamente en su éxito profesional. Vivir con Sofía y Tiago no llenó un vacío, sino que creó un nuevo espacio. Uno que ni siquiera sabía que quería, pero que ahora no quería perder. Un día, mientras caminaban por la calle con Sofía, se encontraron con una periodista conocida. La mujer sonrió, hizo preguntas educadas y discretamente sacó su celular para tomar una foto. Renata, con un gesto rápido y firme, cubrió la cara de la niña con el brazo. «Ella no tiene nada que ver con esto», dijo con una sonrisa educada pero firme. La periodista comprendió y guardó el celular. Sofía la miró sin comprender, pero le apretó la mano con más fuerza. En ese simple gesto, Renata comprendió que había tomado una decisión y que estaba dispuesta a protegerla hasta el final. A mediados de abril, Renata asistió a una reunión en la sede de la marca por primera vez en 2 meses. Se la veía más tranquila, menos performativa. Llevaba un atuendo discreto, sin maquillaje recargado, y el pelo recogido en un moño suelto. El equipo que la admiraba notó el cambio. Hablaba con calma, escuchaba más que antes y delegaba con mayor claridad. Al final de la reunión, uno de los diseñadores dijo: «Pareces más tú misma ahora». Renata sonrió. No era un cumplido sobre su aspecto ni su genio. Era un comentario sobre la presencia, sobre estar plenamente presente donde uno está. Y sintió que esto, en sí mismo, era una nueva etapa. En casa, su relación con Tiago se mantuvo estable, sin etiquetas. Seguían viviendo separados, pero Sofía pasaba parte de la semana con Renata. Poco a poco, la ropa de la niña empezó a ocupar un cajón entero del apartamento. Luego vinieron el cepillo de dientes, los juguetes del baño, los dibujos pegados en la pared. Un día, Renata se dio cuenta de que decía «en casa», incluso cuando se refería a la casa donde vivían Sofía y Tiago. Era una señal. No sabía exactamente qué significaba, pero sabía que era real. Su noción de hogar estaba cambiando. Un viernes por la tarde, Renata llevó a Sofía a cortarse el pelo. Se sentaron juntas en la peluquería con revistas infantiles extendidas sobre el regazo de la niña. La peluquera comentó lo mucho que se parecían. Renata no respondió, solo sonrió. Esto le había ocurrido con más frecuencia. La gente señalaba sin darse cuenta, notando gestos parecidos, expresiones idénticas, y empezó a pensar, ¿y si...? No porque pensara que Sofía era su hija biológica, sino porque sentía que los verdaderos lazos no siempre vienen de la sangre. Antes tan abstracta, ahora parecía cada vez más posible, natural incluso. Un domingo, durante un paseo por el parque, Sofía se cayó de un juguete y se lastimó la rodilla. No fue grave, pero lloró a gritos, asustada. Renata corrió hacia ella, la levantó y le besó la herida instintivamente, como si eso bastara para sanarla. Tiago, más atrás, observaba la escena en silencio. Más tarde, en el coche, dijo: «Reaccionaste como una madre». Y Renata respondió, casi sin pensar: «Estoy convirtiendo en una». No dijo nada más, pero su mirada lo decía todo. Era como si ambos estuvieran finalmente listos para reconocer lo que se había estado gestando allí. El lunes siguiente, Renata programó una cita con una terapeuta especializada en familias ensambladas. Quería comprender mejor sus sentimientos, sin apresurarse ni saltarse pasos.
Durante la sesión, habló de su carrera, su matrimonio roto, su reencuentro con Tiago y, sobre todo, de Sofía. En un momento dado, le preguntó: la terapeuta, ¿te sientes culpable por haber elegido una vida sin hijos antes? Renata guardó silencio. Era una pregunta que nunca se había hecho. Y quizás ahí estaba la respuesta a muchos de sus conflictos. Tras salir de la sesión, Renata se detuvo en una juguetería y compró un rompecabezas de 300 piezas con temática submarina. Le pareció bonito y colorido, y pensó que sería divertido armarlo con Sofía. Pero al llegar a casa, se quedó mirando la caja cerrada un rato. Era demasiado simbólico. Un rompecabezas requiere paciencia, presencia, ensayo y error. Es un proceso de construcción silencioso, y eso es lo que decidió hacer en esta nueva etapa de su vida: armarlo con calma, sin saltarse piezas ni forzarlas para que encajen, entendiendo lo que se forma en el momento justo. Una tarde de mayo, mientras organizaba fotos antiguas en una caja olvidada del armario, Renata encontró una foto de cuando ella y Tiago aún estaban casados. Estaban en la playa, de espaldas a la cámara, tomados de la mano. Recordó el día, el viento, la conversación que tuvieron sobre los niños, una conversación breve, casi superficial. En aquel momento dijo que no se veía como madre, que tenía miedo de perder su libertad. Él simplemente asintió. Ahora, tantos años después, ese recuerdo cobraba otra dimensión. Quizás el tiempo no solo había cambiado sus deseos, sino también su valentía para afrontarlos. Cuando terminó de organizar las fotos, Renata llamó a Tiago y le dijo que quería hablar. Quedaron en cenar en casa, solos. Sofía estaba con Ana Luisa ese fin de semana. Se sentaron a la mesa, compartieron una botella de vino y por primera vez hablaron sin tapujos sobre lo que estaban viviendo. Renata dijo que no quería volver a lo que eran, pero que quería comprender lo que podrían ser ahora. Tiago estuvo de acuerdo. Dijo que él tampoco quería repetir el pasado, pero que había algo entre ellos que merecía atención. Decidieron juntos no nombrarlo todavía, pero avanzar con honestidad. Al final de la noche, mientras lavaban los platos juntos, Renata lo miró y dijo: «Creo que estoy aprendiendo a amar de otra manera». Tiago simplemente sonrió. No solo hablaba de él, hablaba de Sofía, de la vida, de sí misma. Para ella, el amor siempre había sido sinónimo de intensidad, velocidad y conquistas. Ahora descubría un amor que crece lentamente, sin llamar la atención, pero que perdura. Y este amor, aunque más silencioso, era más profundo, era más cercano a la verdad que cualquier otra cosa que hubiera sentido. El sábado siguiente, Renata y Sofía hicieron un picnic en el parque. Llevaron fruta, galletas, libros y una manta colorida. Se tumbaron en el césped, rieron a carcajadas e inventaron historias. En un momento dado, Sofía apoyó la cabeza en el regazo de Renata y le preguntó: «¿Te quedarás siempre conmigo?». Renata no respondió de inmediato. Acarició el pelo de la niña, respiró hondo y dijo: «Mientras tú quieras que me quede». Sofía cerró los ojos, como si eso fuera suficiente, y para Renata en ese momento también fue suficiente. El lunes, Renata recibió un correo electrónico con una propuesta para expandir su marca internacionalmente. Era una gran oportunidad que requería viajes frecuentes y posiblemente una temporada viviendo en el extranjero. Años atrás, la habría aceptado sin dudarlo. Pero ahora, con Sofía cerca y un vínculo creciente con Tiago, la decisión no parecía tan sencilla. Dejó el correo sin responder durante 2 días, sintiendo el peso de la decisión. Por primera vez, el éxito profesional no era el único criterio para tomar una decisión importante.
surgían otras prioridades y no sabía exactamente cómo equilibrarlas. Habló con el equipo, el terapeuta y Tiago. Quería conocer su opinión, pero en el fondo sabía que la decisión tendría que ser suya. Al final de la semana les respondió. Agradeció la invitación, expresó su interés, pero pidió más tiempo. Dijo que en ese momento quería seguir presente en Brasil, cerca del equipo y su familia. No fue una negativa definitiva, pero tampoco un sí automático. Era un punto intermedio que nunca antes se le habría ocurrido. Y, a pesar de sus dudas, también sintió una nueva paz al dejar de actuar por impulso o por miedo a perder oportunidades. Con el tiempo, su relación con Lucas comenzó a disolverse por completo. Tras formalizarse el divorcio, ambos continuaron con respeto mutuo y sin conflictos. Él parecía aceptar que sus caminos eran, en efecto, diferentes. Renata se sintió culpable al principio, pero luego comprendió que algunas relaciones terminan no por falta de amor, sino por falta de un espacio en común. Lucas quería una vida estable y predecible, tal como lo había planeado. Ella ahora quería algo más íntimo, más conectado con el presente, y no había forma de forzar dos caminos tan distintos para que siguieran juntos. En junio, Renata empezó a escribir un diario. No era romántico ni estaba lleno de profundas reflexiones. Eran notas sencillas sobre lo que vivió con Sofía, sobre sus descubrimientos, miedos y pequeñas alegrías. A veces escribía solo una línea, otras veces llenaba una página. Era su forma de comprender mejor lo que sentía. En una de estas notas escribió: Sofía no es mi hija, pero me dio la oportunidad de ser algo que nunca pensé que quería ser. Leyó la frase 2 veces y lloró en silencio. Lloró porque sabía que era verdad. En el 5º cumpleaños de Sofía, celebraron una pequeña fiesta en casa. Globos de colores, un pastel sencillo, algunos amigos del colegio. Renata pasó el día ayudando a Tiago con los preparativos, eligiendo servilletas, cortando fruta e inflando globos. En un momento dado, se sintió ridícula por estar tan emocionada con la mesa de dulces. Pero no se trataba solo de la fiesta, se trataba de estar allí completa, de formar parte de algo real. Al final de la fiesta, Sofía abrazó a Renata y le dijo: «Esa fue la mejor fiesta de mi vida». Renata respondió: «La mía también». Y en el fondo sabía que era verdad. Los meses siguientes estuvieron marcados por una nueva rutina, más sencilla, pero con más significado. Sofía empezó a llamar cariñosamente a Renata Re, a veces tía Re, a veces solo Re. No había presión para que la llamaran madre y nunca fue obligatorio. Lo que existía era cariño. Y el cariño crecía poco a poco, como las plantas que Renata empezó a cultivar en el porche. Un día, Sofía llegó del colegio y dijo: «Hoy dibujé nuestra casa». Y en el papel había 3 personas tomadas de 1900, la mano, ella, Tiago y Renata. Eso, más que cualquier palabra, selló algo que no necesitaba decirse en voz alta. En septiembre, Renata y Tiago decidieron viajar con Sofía un fin de semana a Minas Gerais. Fueron a una posada sencilla, en medio de las montañas, sin señal de celular, sin conexión con el mundo, solo ellos 3. Hicieron caminatas cortas, comieron pan de queso y vieron el atardecer sentados en el pasto. Por la noche, después de que Sofía se durmiera, Renata y Tiago conversaban en 1900. El porche. No hablaron del futuro ni de quiénes eran, hablaron de lo que sentían ahora, y este momento tan tranquilo y tan inusual parecía suficiente. El último día del viaje, Renata se despertó temprano y salió a caminar sola. El aire de la montaña era frío, pero vigorizante. Pensó en todo lo que había vivido en los últimos meses, en la boda que no salió como soñaba,
el reencuentro inesperado con Tiago, el descubrimiento de su amor por Sofía. También pensó en lo diferente que era su vida. Ahora, ya no se centraba solo en las victorias profesionales ni en una imagen perfecta, sino en los vínculos auténticos, aunque imperfectos. Y se dio cuenta de algo importante: no había perdido nada. Había ganado una nueva forma de vivir. Al regresar de su paseo, encontró a Sofía aún durmiendo y a Tiago preparando café. Se sentó a la mesa, tomó una taza caliente y sonrió. Él le devolvió la sonrisa, sin decir nada. Era el tipo de silencio reconfortante que solo se da entre personas que se conocen de verdad. Ya no había tensión ni resentimientos, solo una calma compartida. Y Renata, que siempre había buscado la certeza, comprendió que tal vez nunca tuviera todas las respuestas. Pero en ese momento supo que estaba donde debía estar. Y eso fue suficiente. Años después, Renata le describiría esta etapa de su vida a una amiga como ese momento en que todo se derrumbó para que pudiera entender lo que era el verdadero amor. No lo idealizó. Sabía que había dolor, pérdida, confusión. Pero también sabía que fue allí, en el caos, donde se encontró a sí misma. No se casó con Lucas, no tuvo hijos biológicos, no se convirtió en la mujer que el mundo esperaba, pero se convirtió en alguien que aprendió a cuidar, a hacer espacio, a amar sin necesidad de controlar. Y eso, para ella, fue más que suficiente.